Bien, les invito a ponerse de pie un momento para orar juntos, ponernos en las manos del Señor. Cierra tus ojos un momento y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque siempre tienes cuidado de nosotros. Estamos aquí, Señor, con un deseo profundo de aprender, con un deseo intenso en nuestro ser interior, por ser siervos, verdaderos siervos tuyos, esclavos tuyos, Señor, servidores que queremos honrarte en el ministerio, Señor. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de poder, Señor, estar el día de hoy una vez más en este lugar para aprender de ti, Señor. Que todo lo que aprendamos podamos ponerlo por obra, Señor. Enséñanos, porque queremos ser mejores cada día, Señor. Nuestro corazón está dispuesto, nuestra mente está abierta para ti, Señor. Nuestros oídos están atentos, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra, Señor. Y pedimos en el nombre de Jesús que nos hables al corazón y que cada día podamos entender más y más tus mandamientos, Señor. Así que abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley, Señor. Pero pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Tomen su lugar. Bien, el día de hoy vamos a tener por aquí algunas imágenes. Quiero que pongan atención porque en un momento más vamos a hacer un ejercicio, así que pongan atención ahí a lo que vamos a estar proyectando. Así que bueno, esta es nuestra clase número 2. Estamos aprendiendo cómo es el manual de procedimientos bíblicos para el ministerio cristiano. El título de la clase de hoy se llama Una palabra lo cambia todo. Una palabra lo cambia todo. Ahí está el título del mensaje. El mensaje anterior junto con este están siendo como la base o el fundamento para lo que vamos a estar aprendiendo en las próximas clases. ¿Qué vamos a estar aprendiendo las próximas clases? Vamos a estar aprendiendo acerca del procedimiento o los procedimientos bíblicos que rigen el ministerio cristiano. La semana pasada vimos lo que significa ser cristiano. El día de hoy vamos a hablar acerca de una palabra que lo cambia todo. Dicen los expertos que las personas, todas las personas comunes y corrientes como nosotros, hablamos aproximadamente 18,000 palabras o más en un día. 18,000 palabras o más en un día. ¿Por qué? La respuesta es muy simple, porque las palabras siempre nos acompañan, nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, y es a través de las palabras que todos tenemos la oportunidad de comunicarnos con todas las personas que nos rodean, pero esa comunicación, refiriéndose a nosotros como cristianos, debe de ser una comunicación sabia, debe de ser clara y debe de ser transparente. Si no hay una buena comunicación, no va a haber una buena administración. Y debido al poder intrínseco que contienen las palabras mismas pueden ser de edificación o de destrucción. Salomón en Proverbios capítulo 12, versículo 18, él dijo: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. No son golpes de espada, pero son como golpes de espada. Como un golpe de espada. A veces no nos damos cuenta cuando herimos, cuando ofendemos o lastimamos a alguna persona. ¿Por qué? Por lo que dice aquí Salomón.
palabras que son como golpes de espada, pero miren el contraste. La parte 2 del texto dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 36, él dijo, mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, refiriéndose a las personas, al ser humano, los hombres y las mujeres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. La Nueva Traducción Viviente, el versículo 37, lo dice de otra manera. Dice, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Así que es muy importante que cuando tú le hables a alguien de Cristo, cuando tú le hables a alguien del ministerio, o cuando vayas a dirigirte con alguien que ya forma parte del ministerio, usemos una adecuada comunicación. Que nuestras palabras, en lugar de ser como golpes de espada, que sean medicina, que puedan edificar. De eso se trata la vida cristiana. El servidor de Cristo no es un servidor que azota, que golpea con palabras. No, eso no ayuda en el ministerio. Eso derriba, eso destruye. Por lo tanto, entonces, nuestras palabras, si tú tienes una responsabilidad en el ministerio y si tienes un encargo principal en el ministerio, la forma y la manera como te tienes que dirigir a quienes tienes bajo tu responsabilidad es palabras que sean como medicina. ¿De acuerdo? Ese es un principio importante que tenemos que tener claro en el ministerio. Así que no hay duda que una simple palabra puede cambiar todo el sentido que tenga que ver con un escrito, con un pensamiento. Si hay una palabra que no se escribió bien, ya el sentido puede cambiar en un pensamiento, en un escrito, en una conversación. ¿Cuántos conflictos hay entre servidores, entre cristianos, porque dijimos una palabra o usamos una palabra que no fue la adecuada? ¿Sí? Porque en una conversación, una sola palabra puede cambiar el sentido. Y se generan estos conflictos y lo dicen, no, luego ya cuando se trata de arreglar el asunto, pues es que no traté de decir eso. Se malinterpretó la palabra que usamos. Las palabras incluso pueden influir cuando se trata de expresar la identidad de una persona. Escuchen esto bien. Nuestras palabras ayudan a influir para poder detectar la identidad de una persona. ¿Sí? Y aquí viene el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Va a aparecer ahí, van a aparecer unas imágenes y alguno de ustedes me va a decir, de acuerdo a la imagen, cómo interpreta a esa persona, cómo se define esa persona con una sola palabra de acuerdo a esa imagen. ¿Cómo levantas la mano y me dices, ahí Luis? Amable, muy bien. Siguiente palabra, siguiente imagen. ¿Cómo defines a esa persona ahí? Grizzly, perdón, gozo, alegría, está alegre. ¿Se fijan cómo el uso de las palabras nos ayuda a identificar a una persona? ¿Sí? Ya vimos un amable, ahí está ahí se ve la alegría, el gozo. Siguiente. A ver, ¿cómo se identifica esa persona? Enojado. ¿Cómo? Martín, enojado. En una sola palabra, ¿se fijan cómo podemos? ¿Sí? Así que cuando tú te dirijas a otra persona, es mejor hacerlo con gozo y con amabilidad. A veces nuestra personalidad no nos ayuda. A veces a mí me dicen, hermano, ¿está enojado? No estoy enojado. Lo que pasa es que mi cara a veces no me ayuda. Parece que estoy enojado, pero soy buena onda. ¿Sí? Entonces, siguiente.
¿Cómo identificas a esa persona? ¿Cómo? Mentirosa. ¿Sí? ¿Se fijan? Una imagen te puede ayudar a identificar a una persona. Bueno, teniendo en mente este ejercicio, recordemos que desde su aparición en Antioquía, el término cristiano se convirtió en el sello predominante de los seguidores de Jesús. Esto lo vimos la semana pasada. Asimismo, entonces, en la Biblia encontramos también una serie de términos que identifican a los seguidores de Jesús. Escuchen, seguidores de Jesús en la Biblia se identifican de otra manera. Por ejemplo, ahí está la primera imagen. Mateo 5, 13 al 14 dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sí? Así se nos identifica a los cristianos, la sal de la tierra y como la luz del mundo. En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, somos ramas. Somos, mejor dicho, como ramas. No somos ramas, ¿sí? Como ramas tiernas, la vid y los pámpanos. En 1 Corintios 5:20 dijo Pablo que somos como embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa a un país. Nosotros somos representantes de Cristo. Por lo tanto, nuestra representación debe de ser una representación digna del que nos ha llamado al ministerio. En 1 de Pedro 2:11 dice que somos extranjeros y peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Aquí estamos de paso. Nuestra verdadera ciudadanía está en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren estar allá? Muy bien. Además, en la Biblia se nos llama a competir como atletas. ¿Qué tenemos que hacer? Competir como atletas. Un atleta, para que pueda desarrollar su función, su deporte, tiene que abstenerse, tiene de alimentos chatarra, tiene que cuidarse, tiene que hacer ejercicio, etcétera, etcétera. También en la Biblia se nos describe a los seguidores de Jesús como soldados, o se nos describe o se nos llama a luchar como soldados. Es decir, debemos de saber hacer uso de nuestras armas espirituales para luchar contra el enemigo con esas armas espirituales. Pero también en la Biblia se nos conoce a los cristianos como hombres y mujeres que deseamos, como los niños recién nacidos, la leche espiritual del Señor. Ahí está. Así pues, todas estas descripciones nos han ayudado a saber qué significa ser cristiano. Sin embargo, en la Biblia, aparte de todas estas imágenes que acabamos de ver, en la Biblia también se menciona otra metáfora que es una metáfora con más frecuencia que nos ayuda a definir lo que es un seguidor de Cristo. Y esta descripción que vamos a hacer a continuación no es muy deseada por muchos. Sin embargo, es muy importante también esta descripción para que nos ayude a entender lo que significa ser cristiano. Y la imagen es la de un esclavo. ¿Cuántos esclavos hay aquí? De eso se va a tratar el día de hoy, principalmente de poder entender la palabra doulos, que es esclavo, ¿sí?, en relación a la función que debemos de desarrollar como esclavos. Los primeros cristianos tenían muy bien clara su función porque ellos fueron perseguidos, ellos fueron azotados por la causa de Cristo. Y ellos reiteradamente en el Nuevo Testamento reconocían su personalidad, reconocían su función y esa función la reconocían como esclavos de Cristo. Para ellos ambas ideas eran sinónimas, es decir, ser cristiano y ser esclavo de Cristo para ellos era lo mismo, no había
distinción. Soy cristiano, por lo tanto entiendo que soy un esclavo de Cristo. ¿Sí? Y esto lo tenemos que tener muy bien claro cuando desarrollamos nuestra función ministerial. Somos esclavos de Cristo. En otras palabras, ellos se consideraban hombres libres del pecado. ¿Cuántos han sido liberados del pecado? Somos libres del pecado, por lo tanto, ahora somos esclavos de Cristo. La semana pasada vimos unas historias de algunos mártires que quedaron registrados ahí en la historia del cristianismo. Pero esa historia de los mártires nos confirma que precisamente lo que ellos quisieron decir cuando decían soy cristiano, lo que ellos estaban tratando de manifestar a la gente que les rodeaba, en otras palabras, era soy un esclavo de Cristo. Vamos a ver rápidamente una explicación breve acerca del término esclavo. Estamos estudiando la palabra esclavo. La palabra esclavo en el hebreo es la palabra ebed, así como está ahí, y se traduce como una esclavitud literal a un amo humano. Sin embargo, esa misma traducción se usa para describir metafóricamente a los creyentes, denotando nuestro deber. No es una opción, es un deber, pero además es un privilegio. Escuchen bien esto, es un deber, pero también es un privilegio servir y obedecer al Señor, a nuestro amo. ¿Cuántos consideran que es un privilegio servir al Señor? Para eso estamos aquí. Tenemos que reforzar esa idea. Es un privilegio que el Señor nos ha concedido a todos, servirlo en el área que Dios te ha indicado. Los que son maestros de niños, como maestros de niños, hay que servirlo porque es un deber, pero también entendemos que es un privilegio y hay que hacerlo bien, obedeciendo las reglas, y las reglas están establecidas en su palabra. En el Nuevo Testamento, la palabra griega es, como ya lo hemos mencionado, es doulos, esclavo. Este término en el Nuevo Testamento aparece en unas aproximadamente 126 ocasiones, de las cuales 104 están traducidas como siervo. 104 están traducidas solamente como siervo, y solo en una ocasión se usa para referirse a siervo fiel. ¿Cómo debe de ser el siervo de Dios? Fiel. Que una palabra sinónima de fidelidad o una palabra más profunda acerca de fidelidad es lealtad. Y la definición de la palabra lealtad es o habla de una persona que es incapaz de traicionar. No debe de nacer en nuestro corazón traicionar el privilegio que el Señor nos ha dado de servirlo. En Mateo capítulo 24, versículo 45, palabras de Jesús. Escuchen, ahí está. Escuchen, pueden tomar el texto y escuchar la explicación. Dice Jesús: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Un siervo sirve a Dios de manera fiel, pero también de manera prudente. Las imprudencias en el ministerio dañan, afectan la relación, afectan el ministerio. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé el alimento a su tiempo? Si eres un maestro de niños, Dios te puso ahí para que des el alimento a tiempo y al nivel de los niños, o al nivel de los jóvenes, o a los pastores nos puso el Señor para alimentar a la grey de Dios al nivel de los adultos, y que sea palabra que podamos todos entender. Dice: bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo? Proveyendo el alimento para el pueblo de Dios. Todos los domingos y entre semana, cuando nos reunimos para alimentarnos espiritualmente. Imagínense que
yo llego, o los que predicamos o enseñamos la palabra, imagínense que llegamos y no hay alimento en la casa de Dios, ¿sí? Sería negligencia de parte de nosotros como servidores. De cierto os digo, dice el versículo 47, que sobre todos sus bienes te pondrá. 21 veces se traduce como esclavos, y en una de ellas fue cuando en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No significa que ya no pecamos, significa que ya no estamos gobernados por el pecado. Hoy en la predicación voy a tratar un poquito más de este punto. Así que Pablo usa el término esclavo en 11 de sus 12 cartas y hace mención de ella unas 32 ocasiones en total. ¿Por qué estoy describiendo todo esto? Para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene el término doulos, esclavos, siervos. En Romanos capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dijo: ¿no saben que si os sometéis a alguien como esclavos, ahí está el término doulos, término griego, esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, así estábamos cuando estábamos en el mundo, estábamos esclavos del pecado. Dice: habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, versículo 18, y libertados del pecado, viniste a ser ahora siervos de justicia. En Gálatas capítulo 4, versículo 7, Pablo vuelve a repetir a los de la iglesia en Galacia: así que ya no eres esclavo. Di conmigo: yo ya no soy un esclavo del pecado, ahora soy un hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Más adelante Mateo usa este término siervo unas 30 veces. Lucas en sus 2 libros usa aproximadamente 29 veces el término. ¿Cuáles son los 2 libros de Lucas? Éxodo. ¿Quién dijo Éxodo? Hechos. ¿Y cuál? Y el Evangelio según San Lucas. Son los 2 libros que escribió Lucas. Así que estos son los escritores del Nuevo Testamento que más usaron el término. Y como siempre, nuestro mayor ejemplo en todo siempre será nuestro Señor Jesucristo. Él dijo en Juan capítulo 5, versículo 30, voy a leer, está el texto ahí en la Nueva Traducción Viviente. Dijo Jesús: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. La Reina Valera lo traduce: yo no puedo hacer nada de acuerdo a mi voluntad. Dice: juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Cuando servimos al Señor, hay que servirlo bajo su voluntad, bajo sus reglas, bajo sus mandamientos, y no echándole asuntos de nuestra cosecha. Por eso la importancia de estudiar esta clase, porque ahí vamos a aprender cuáles son los procedimientos bíblicos que están rigiendo el ministerio cristiano. Yo no puedo hablar solamente por hablar. Yo no puedo dar instrucciones solamente por dar instrucciones. Hay instrucciones de orden, hay instrucciones de disciplina, pero esas instrucciones deben de estar fundamentadas en la palabra de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 49, también en la Nueva Traducción Viviente, confirma Jesús lo que acabo de mencionar. Él estaba sometido a la voluntad del Padre. Todo servidor debe de estar sometido a la autoridad de alguien que tiene por encima de cada uno de ustedes. Dice Jesús: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Jesús no ofendía a la gente, ¿verdad? Aún a pesar de que él sí lo ofendía, más bien lo que hacía Jesús, encomendaba su causa al que juzga justamente. Pero él no iba y maldecía a la gente. Hablaba, sabía cómo decir, qué decir y cómo decirlo. Versículo 50.
y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Así que una forma de entender el concepto de esclavo es cuando Pablo lo lleva así a una revelación. A mí me parece una revelación muy extraordinaria cuando nos muestra cómo Cristo tomó la forma de esclavo, doulos. En otras palabras, el Dios Todopoderoso, el Rey soberano, el Creador del universo, convirtiéndose en un esclavo. ¿Puedes creer eso? Bueno, pues Jesús lo hizo. Y si Jesús lo hizo, también nosotros tenemos que hacerlo. Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, hablando de Jesús, en cambio renunció a sus privilegios, no dejó de ser Dios, tampoco dejó de ser divino, ¿sí? Fue humano, fue divino. Dice, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo, nació como un ser humano sin pecado. Cuando apareció en forma de hombre, versículo 8, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Así que, como vemos, este es un sustantivo, doulos, esclavo. No es un verbo, no es una palabra común, es un sustantivo muy importante. Está usado en esta y otras citas para referirse literalmente a alguien. Esclavo es aquel que está literalmente alguien dominado por alguien más. Eso significa ser esclavo. Una persona esclavo es una persona que carece de libertad, que no tiene derechos, y esos derechos los pongo así entre comillas, no tiene derechos porque está sometida de manera voluntaria a otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Este es el concepto de esclavo que se hacía. Por lo tanto, en todas las citas del Nuevo Testamento, donde vemos la palabra doulos, esclavo, se refiere a un siervo en relación con su amo y no simplemente a alguien que sirve superficialmente. Ahora bien, doulos es una de las palabras más usadas en el Nuevo Testamento para referirse a una persona que tiene dueño. Todos los que somos servidores del Señor tenemos un dueño. ¿Quién es tu dueño? ¿Por qué es tu dueño? Porque Él nos compró con su sangre preciosa. Pablo deja clara la condición entre la relación que hay entre esclavo y amo que tenemos cada uno de nosotros para con nuestro Señor. Cuando Él escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, Él dice, pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre de Cristo. Así que la sangre de Cristo no tiene un precio en términos literales. No podemos decir, la sangre de Cristo cuesta 5,000 millones de dólares. No tiene precio. Por lo tanto, dice ahí mismo Pablo, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos dio estas manos para adorarlo a Él. Dios nos dio una mente para pensar como Él. Dios nos dio un corazón para hablar como Él habla. ¿Sí? Esto hace referencia, pues, al uso social que se daba a un esclavo en la antigüedad. En nuestro caso, la cita que Pablo está usando y que acabo de leer nos indica el precio que fue pagado, que fue la sangre de Cristo, que nosotros antes pertenecíamos a otro dueño. ¿Cuál era nuestro dueño? Satanás, porque las obras del diablo hacíamos. En Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús está refutando a aquellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, no somos hijos del diablo, somos hijos de Abraham. Sin embargo, dice Jesús 8:34, en verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre.
el Hijo sí permanece en la casa para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, entonces, el hecho de haber sido comprados por precio, ahora todos llegamos a ser, digan conmigo, soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo de Cristo. Soy un esclavo de Cristo. Esto significa también, como lo vimos la semana pasada, esto significa también ser un cristiano. También somos cristianos, pero liberados por la causa de Cristo, y eso significa ser cristianos. Vamos a seguir avanzando. Por lo tanto, entonces, como esclavos de Cristo, como cristianos, el mismo Señor nos pide no solamente que obedezcamos sus reglas, sus procedimientos, sino que los sigamos al pie de la letra para que entonces podamos honrar al Señor en el ministerio y podamos reconocerlo cada vez cuando lo llamamos Señor, Señor. Que podamos nosotros claramente decirle al Señor, tú eres el Señor de mi vida porque me compraste con tu sangre preciosa, y como me compraste con tu sangre que no tiene precio, te voy a servir de la mejor manera y voy a honrarte en el ministerio, haciendo la obra del ministerio conforme a las reglas y conforme a los procedimientos que Él nos indica en su palabra. En el ministerio contemporáneo se habla y se enseña de muchas cosas acerca de cómo se hace el ministerio, y muchas cosas se enseñan acerca de cómo se debe de hacer el ministerio, menos enseñar el concepto de esclavo. Por eso yo decía hace un momento, estas dos primeras clases, la clase anterior y la de hoy, son como la base para poder entender las siguientes clases, cuáles son los procedimientos bíblicos que rigen el ministerio cristiano. Y ya vimos aquí que lo que tenemos que entender es que nuestra vida ya no nos pertenece, nos compró, por lo tanto somos esclavos de Cristo, y como esclavos de Cristo vamos a obedecer sus órdenes y a servirlo como Él lo merece y como Él lo tiene que hacer. Por ejemplo, el día de hoy, voy a poner ahí una imagen, se habla y se enseña diciendo, muchos le dicen a la gente, piensa con un pensamiento exitoso. Pero ese pensamiento exitoso es muy humanista, ¿sí? Claro que Dios nos lleva a pensar cabalmente, pero a pensar de acuerdo a sus reglas. También se enseña no el concepto de esclavo, también se enseña el concepto de que el dinero te va a dar felicidad. Por eso le llaman a la gente, Dios nos quiere ser prósperos, Dios nos quiere hacer millonarios, porque yo pregunto, ¿el dinero trae felicidad? El dinero es necesario, por supuesto que es necesario para suplir cada una de nuestras necesidades y poder sobrevivir, pero el dinero no trae felicidad, la felicidad nos la da Cristo, la paz nos la da Cristo, el gozo nos lo da Cristo. Así que también se habla de otros conceptos menos de esclavo, y el día de hoy se enseña que Dios nos quiere prósperos. Nos quiere prósperos, pero en el sentido espiritual. Y si Dios te hace próspero en el sentido material, esa es la añadidura. ¿De acuerdo? Así que con frecuencia se escucha que Dios ama a las personas. Escuchen, yo no sé si han escuchado por ahí, porque yo les decía la semana pasada, no todo lo que está saliendo en las redes sociales, en el internet, no todo lo que se está oyendo es sana doctrina. Muchas personas hablan o enseñan que Dios ama a las personas incondicionalmente. Esta es una verdad a medias, Sí, Dios nos ama y no nos pone condiciones. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. No puso ninguna condición. Pero la media verdad está en que nos ama incondicionalmente, pero Él quiere, o las personas queremos, que Dios nos haga de acuerdo a lo que nosotros queremos ser. Es decir, Dios ama a las personas incondicionalmente, dicen algunos, y quiere que seamos todo lo que yo quiero ser de manera personal.
y que Dios quiere cumplir todos nuestros sueños y ahí cumplir también todos nuestros deseos. En otras palabras, hay quienes enseñan y apelan de manera muy egoísta que Dios quiere que prosperemos materialmente bajo un concepto de una ambición personal, de una realización personal y de una gratificación personal. Eso significa, dicen ellos, ser un cristiano que tiene una relación personal con Cristo. ¿Así será? No es así. Así no es. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos, pero lo primero que Él quiere hacer es tratar en nuestro corazón de manera espiritual, ¿sí? Las aflicciones nos vienen para formar el carácter. Lo que nos muestra el Nuevo Testamento acerca de la relación del creyente con Jesús, escuchen, esto es muy importante. Esta es la relación entre la relación correcta que enseña la Biblia respecto a un creyente con Jesús. La relación correcta que la Biblia nos enseña es que Él es el amo, Él es el dueño, nosotros somos su posesión, Él es el rey, Él es el Señor, Él es el Hijo de Dios y nosotros le debemos a Él absoluta subordinación. Pregunta: con una sola palabra, ¿cómo tú puedes identificar a un servidor de Cristo? Con una sola palabra, ¿cómo lo puedes identificar? Humildad. Humildad. ¿Qué más? Obediente. ¿Perdón? Obediente. Obediencia. Con una sola palabra, estamos hablando del punto, una sola palabra nos puede identificar como seguidores de Cristo. ¿Sabes cuál es esa sola palabra? Está bien lo que dijeron, pero esa sola palabra se llama doulos, esclavos de Cristo. ¿Sí? Saluda a la persona que tienes junto a ti y dile: hola, esclavo. Esclavo. Así que estamos concluyendo así. El énfasis en el ministerio siempre será: voy a servir a Dios como un esclavo. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Como esclavos, no usando de orgullo, de soberbia, mucho menos de prepotencia, sino con humildad, reconociéndonos cada uno de nosotros como superiores a nosotros mismos, porque Él nos compró, somos de Él, nuestro servicio a Él no es una opción, nuestro servicio a Él es un deber, es un privilegio, es una honra que Él nos llamó al ministerio. Nos guste o no nos guste, debemos estar sujetos a Él como esclavos, no a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él como nuestro dueño. Y eso es ser esclavo de Dios, y eso implica más que ser meramente un siervo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la clase?